Vamos a ver hoy una clase que se llama El camino que Dios nos señala. Y vamos a ir al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, ahí es donde vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Ya están todos ahí, no van a aparecer las escrituras en la pantalla. Entonces necesitas ir a sacar tu Biblia o tu Biblia electrónica, de papel o electrónica, y poder estar ahí leyendo. ¿Ok? Entonces vamos ahí a ir a Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Jonás 1:1 dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Fíjate, esta situación, uno de los pocos casos donde ves que Dios habla a un profeta y le dice que vaya a anunciar su mensaje y en lugar de ir, decide irse para otro lado. También una de las pocas ocasiones donde habla de alguien que va, un profeta específicamente, a hablar a un pueblo que no era parte de Israel. Y en esa situación uno puede pensar en el corazón. Bueno, ¿qué habrá pasado por la mente de Jonás? ¿Cuál habrá sido la razón por la que no quiso ir? ¿Pereza, temor, falta de fe? ¿Qué es lo que pudo haber pasado en ese momento por su cabeza? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? ¿Cuáles fueron sus ideas? Quizás fue falta de compasión, ya que no era parte del pueblo de Israel, iba a ir con extranjeros. Puede ser. A lo mejor eso fuera una de las razones por las que él pues no quisiera ir. Puede ser un motivo. ¿Qué dirección, fíjate, qué dirección te ha señalado Dios para tu vida? Aquí vemos un caso donde el Señor le dice a Jonás: ve y haz esto, pero lejos de hacer eso, va y hace otra cosa, hace algo diferente. Y a veces en nuestra vida, Dios nos va dando ciertas señales, nos va ubicando hacia cierto camino. Sí, en el sentido de poder ir a hablar acerca de su mensaje con las personas, pero también en otras áreas de nuestra vida. A veces Dios nos, como que parece casi que todas las cosas se mueven hacia un sentido. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Cómo podemos saber si es algo de nuestra imaginación o realmente estamos recibiendo una dirección específica? Bueno, pues antes de realizar algo, lo ponemos en manos del Señor. Si yo voy a realizar algo, por ejemplo, decido que voy a buscar un nuevo trabajo, o decido que ya me llamaron a una nueva opción de trabajo y voy a ir a ella, voy a tomarla. O si se presenta una situación de cambiar de residencia, o podemos pensar en varias alternativas. El asunto es si cuando nosotros vemos todas esas alternativas o vemos esas opciones, o inclusive puede llegar a nuestra mente el pensar en algo, ¿cuántas veces nosotros vamos y lo ponemos en las manos de Dios? Vamos y lo oramos. Si nosotros no vamos y hacemos eso, va a ser difícil ver si realmente es algo que Dios nos está mostrando, es algo que realmente Dios nos está dirigiendo, o si a lo mejor es simple y sencillamente una idea que está ahí. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? ¿No? A veces podemos pensar, por ejemplo, que salir de vacaciones todos los años es lo mejor para nosotros porque pues, nos lo merecemos. Nos merecemos esas vacaciones porque hemos trabajado mucho y vamos. A veces pensamos que lo que te decía, tal trabajo es lo ideal para nosotros, o podemos a veces pensar que podemos darnos el lujo de dejar de orar o de leer la Biblia. Total, es normal. Alguien más puede también estarlo haciendo y no pasa nada. Podemos pensar en muchas cosas, sin embargo, pues, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? ¿Te has aferrado a tus decisiones más que al camino que Dios te ha mostrado? Lo que decía hace un momento, hay veces
que Dios nos está llevando por un camino, pero si no tenemos nuestra relación con Dios, si no tenemos una relación profunda con Dios, si no vamos y lo buscamos a través de su palabra, si no vamos y tomamos ese tiempo especial de oración con Él, si no estamos con los ojos abiertos a lo que está a nuestro alrededor, pues va a ser difícil ver si realmente es así. Y para el caso de Jonás, pues simple y sencillamente en ese momento él dijo, pues sí, Dios me dice que para allá, para él sí fue muy claro y decidió, no, yo voy a hacer algo distinto. Ahí en el versículo 4, fíjate lo que dice. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Fíjate la situación. Cuando pasa esto, Dios no lo deja en su error a Jonás y manda una situación complicada para el barco donde iban Jonás y otras personas. Dice que se sintieron aterrados los marineros, pero dice que Jonás se encontraba profundamente dormido. ¿Cuál fue la razón por la que Jonás se quedó profundamente dormido? ¿Será que se sentía él en paz? ¿Que tenía su conciencia tranquila y entonces por eso estaba ahí descansando sin preocuparse por nada? ¿O sería más bien que se sentía tan mal de lo que estaba haciendo que quizás hasta estaba deprimido? Y esa depresión lo llevó a estar en esa situación de no querer abrir los ojos y de que preferir quedarse dormido. Algo que hay que ver es que muchas veces las decisiones que tomamos producen algo. Esas decisiones nos llevan a algo y algo produce en nosotros y en las personas que nos rodean. Pensemos, las decisiones que estamos tomando, ¿qué están provocando en mí? ¿Qué provocan? ¿Están provocando angustia o están provocando paz? ¿Cómo me siento después de esas decisiones con las que yo voy caminando día a día? Y eso también va a ser un indicativo de realmente por dónde estamos yendo. ¿Tus decisiones te están llevando a más deudas? Lo que te decía, yo puedo pensar que a lo mejor me merezco unas vacaciones todos los años porque trabajo mucho, pero si sé que eso me está causando problemas y si veo que no tengo el dinero suficiente, pues obviamente después de hacerlo voy a terminar y descansado, pero más cansado porque ahora tengo que ver cómo le hago para solucionar mis problemas económicos. ¿Qué es lo que están provocando las decisiones que tomamos? ¿Las decisiones te están llevando a ser deshonesto o inmoral? ¿Qué es lo que está provocando esas decisiones que estamos tomando? Para Jonás, pues sin duda no era alegría, no era felicidad lo que él estaba viviendo, estaba provocando algo en su corazón y él sabía perfectamente la razón de eso que estaba sintiendo. Fíjate ahí en Jonás capítulo 1, versículo 6, dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Fíjate, Dios no nos deja en el error. En este caso, Dios estaba remarcando por todos lados que la situación se debía a Jonás y a que estaba huyendo de él. Primero la tormenta, luego echan suertes y cae sobre él. Y luego él, pues, ya, lo dice, sí, ciertamente estoy huyendo. ¿De quién? Del creador del cielo, de la tierra, del mar. Los marineros sabían a quién se referían y dice que cuando escucharon eso todavía se sintieron con más temor y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ver lo que está pasando.
Ve lo que está pasando. En ocasiones hay cosas que decidimos, hacer y no salen bien. Y tenemos que pensar si realmente lo que estamos haciendo, consecuencia de nuestras decisiones, es lo que Dios quiere. ¿Será realmente lo que Dios quiere? Eso que estamos decidiendo, eso que estamos haciendo, ¿será que eso es lo mejor para mi vida? ¿Es lo mejor para mis seres queridos? Dios nos ama infinitamente y nos va a corregir. Hay veces que no se puede evitar que las situaciones, que alguna situación mala aparezca, pero también en otras ocasiones Dios nos va a estar marcando el camino. Hey, por allá no, vente por acá, vente por este lado, hacia allá no es lo correcto. Pero fíjate, ¿qué es lo que nos va a dar esa confianza en las decisiones que tengamos? Pues esa relación, lo que decía hace rato, esa relación profunda con Dios es lo que nos puede llevar a tener la confianza de las decisiones que vamos a estar tomando. ¿Por qué? Porque si tú llegas en la mañana y ruegas, Dios, por favor, ayúdame a ver si realmente este trabajo es el que me conviene. Señor, ayúdame a discernir si lo mejor es que ahora viva en tal lugar. Señor, ayúdame a ver si lo que yo debo hacer es conducirme de tal o cual manera con mi hijo, con mi pareja. Y entonces, como tú vas confiado con Dios a orarle, a rogarle, pues sabes que lo que viene en el día claramente va a mostrar lo que es lo mejor, lo que Dios te plantea como la mejor opción para tu vida, porque vas a ir con esa confianza. Aún más, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber si lo que estás decidiendo es correcto? ¿Cuántas cosas y cuántos consejos y cuántas veces nos habla Dios a través de la Biblia mostrándonos el camino mejor para nosotros? Entonces, si nosotros no tenemos esa relación con Dios, va a ser difícil que podamos entender esa parte. Fíjate, seguimos más adelante ahí en el versículo 12. Dice, tómenme y láncenme al mar, es lo que contestó Jonás, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Fíjate, en este punto, Jonás no oró a Dios para pedir perdón. ¿Observas? La escritura no nos dice que en ese momento que vio cómo azotaba la lluvia, cómo estaba la tormenta, cómo a lo mejor el barco se hacía de un lado a otro, y en ese momento que Jonás fuera y le orara a Dios y le rogara perdón por lo que había hecho. No, la escritura no nos dice que Jonás hizo eso, sino que arrójenme al mar y con eso se va a calmar. Y todavía los marineros hicieron un esfuerzo por tratar de llegar a la orilla y evitar arrojar a Jonás al mar. Pues imagínate cómo ves el mar embravecido y pensar que vas a arrojarlo al mar a alguien, pues probablemente pensaron, va a morir, ¿no? Por eso le decían a Dios, perdónanos, ¿no? O sea, no nos tomes en cuenta esto, no queremos ser responsables de la muerte de un inocente. Pero imagínate hasta dónde estaba llegando Jonás, que prefirió que lo aventaran al mar antes que pedirle perdón a Dios, antes que reconocer que la decisión que había tomado estaba incorrecta, antes que decidir hacer lo que Dios le estaba enseñando. ¿Alguna vez has tomado una actitud así con Dios? Que Dios te dice, perdona, perdona, pero tú no quieres perdonar. Que Dios dice, sé humilde, pero nos gana el orgullo. Que Dios dice, ¿sabes qué? Cuida, no seas inmoral, pero lo sigues haciendo aquello que está mal. ¿Qué dirección está dando Dios? ¿Qué dirección es la que te está dando? ¿Y cómo es nuestra respuesta ante esa situación? Respondemos
de la forma adecuada, yendo con él, rogándole por su ayuda, rogándole guía y rogándole perdón, o nos aferramos a nuestra forma y a nuestras maneras. No sé si lo has visto, pero hay gente que de veras prefiere, ah, sea lo que sea, antes que doblarse, antes que rendirse ante otros y ante Dios inclusive. Y esto era algo que estaba pasando aquí. Jonás prefirió que lo arrojaran al mar. Esa fue su decisión de Jonás. Y mira ahí, continuamos leyendo. Vamos a ir a Jonás capítulo 1, versículo 17. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y luego más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y empezó ahí a orar, ¿no? No vamos a leerlo todo, si quieres después lo puedes leer con calma. Y nos vamos al versículo 7, donde dice, al sentir que se me iba la vida, es parte de la oración de Jonás, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Fíjate este asunto. ¿Qué pez fue? No se sabe a ciencia cierta. Algunos en algún momento decían, no, pues fue una ballena. Otros dicen que fue una especie de tiburón y la realidad es que no se sabe qué tipo de pez fue. Para algunos lo toman como, bueno, pues entonces lo más probable es que no fue algo real, es algo figurativo. Pero Jesús no habló así, de forma figurativa. Él agarró y puso, cuando hablaba de cuando él iba a ser sepultado, iba a resucitar, hizo referencias precisamente a este hecho de Jonás siendo tragado por el pez. Así que finalmente, pues podemos decir es un hecho que ocurrió. No sabemos qué pez, no sabemos cómo ocurrió, pero esto es algo que pasó. Y al final, pues es un milagro de Dios. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues como que Dios le dio tiempo fuera, ¿no? Así como cuando un niño se pone rebelde, se pone berrinchudo, se pone a aventar las cosas y no quiere hacer caso y lo mandas a lo mejor a su cuarto y le dices, ahí te vas a quedar. Da un tiempo fuera. Vete a tu cuarto y piensa lo que estás haciendo. Y ahí Jonás estuvo 3 días y 3 noches en ese tiempo fuera. Y cuando lees la oración y lees el resto de la oración, te das cuenta cómo se sentía que se moría. Jonás llegó al punto que se sentía que se moría y obviamente imagínate, arrojado al mar, devorado por un pez, de alguna forma pues no se podía mover, sentía todas las cosas que a lo mejor tenía el pez en su cuerpo, no lo sé, pero él sentía, dice que estaba como en el sepulcro, ya no había esperanza, ya no había qué más pudiera hacer. Y en ese momento es cuando va y ora a Dios, es cuando va y le ruega al Señor. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para hacerle caso a Dios? A veces a algunos de nosotros parece que necesitamos que nos coma un pez y estar ahí adentro de él sintiendo que ya no hay esperanza y que ya no vamos a tener oportunidad de salir vivos. A veces pareciera que necesitamos eso para poder como que reaccionar y para poder decidir hacer cambios o ir con Dios y ver qué es lo que nos enseña a través de su palabra y poder obedecerlo. A veces puede parecer que así es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para hacerle caso a Dios? ¿Qué tiene que venir en nuestra vida para que le hagamos caso a Dios? ¿Qué tiene que ocurrir para que le hagamos caso a Dios? Finalmente, el Señor no quitó el dedo del renglón. O sea, no, tú vas a estar ahí y entiende, esto es a lo que yo te estoy mandando y esto es lo correcto. Jonás no entendía la razón, quizás a profundidad de todo lo que estaba ocurriendo. Fíjate lo que vemos más adelante. En el capítulo 3, versículo 1 dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. O sea, ya lo vomitó el pez y otra vez le volvió a decir, ve a la ciudad de Nínive y proclama este mensaje. Y dice ahí en el versículo 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor.
Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Cuando Jonás por fin hizo lo que Dios le había mandado, digo, ya sería demasiado que en ese momento tal vez quisiera huir y escapar, intentar escapar de Dios. No, ya, dijo, ok, va, voy a ir y voy a hacer lo que me está diciendo. Y cuando él lo hizo, se produjo un gran cambio en las personas. Entendieron que lo que estaban haciendo estaba mal y tomaron acciones. Sí, le rogaron a Dios, sí, dice que tomaron ciertas acciones mostrando arrepentimiento, pero aún más buscaron dejar su mal camino. Cuando hacemos lo que Dios nos está señalando, podemos ver milagros. Se puede ver la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla, entre seguir nuestras propias decisiones, las cuales a veces están erradas, y seguir lo que Dios nos enseña. ¿Tú has visto milagros, esos milagros en tu vida? ¿Has visto cómo cuando vas y haces la voluntad de Dios hay cambios a tu alrededor? Hay cambios en tu familia, hay cambios en tus relaciones con las personas que están cercanas a ti, hay cambios en tu trabajo, hay cambios sí en tu vida, con las decisiones que vas tomando. Cuando nosotros vamos y profundizamos en las escrituras, podemos encontrar muchas respuestas que quizás hemos estado buscando desde hace tiempo, pero el asunto es poder escuchar lo que Dios nos dice, poder poner las cosas en sus manos. Mira, y uno podría decir, bueno, pues es que entonces Jonás se ha de haber puesto bien contento, ¿no? Se puso feliz porque pues fue, habló y la gente cambió. Pero no, no fue lo que pasó. Dice Jonás 4, versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Y podemos pensar a lo mejor en el corazón de Jonás y decir: a ver, te negaste a hacer la voluntad de Dios, ya te tragó un pez, ya estuviste ahí adentro de su cuerpo 3 días, 3 noches sufriendo, y luego todavía después de esto se enoja porque la gente se arrepiente de su maldad, le hace caso a Dios, y entonces Dios decide no destruir Nínive y se molesta, Jonás. Y todavía se atreve en esta situación a enfurecerse y a decirle a Dios: ¿sabes qué? Sí, estoy muy molesto, porque ya sabía que tú eres bien bueno, ya sabía que tú eres misericordioso y que ya, o sea, si la gente cambia, pues ya los vas a perdonar. Por eso ni quería venir, ¿no? ¿Para qué me gasté tanto tiempo en venir aquí y andar caminando ahí toda la ciudad y andar a lo mejor con el calor y que la gente me viera mal? Podría a lo mejor pensar en todo eso. Y se molestó, se enojó, porque Dios fue compasivo. Sintió que su trabajo no había servido de nada. ¿Qué tal que aquel? Imagínate en esta situación. Nosotros estamos invitando a personas a conocer acerca de la voluntad de Dios. Estamos invitando personas a venir y a escuchar del mensaje de Dios, a estudiar la Biblia. ¿Qué tal que una persona que ha vivido de forma desenfrenada, que ha tenido conductas malvadas a los ojos quizás de todos, es evidente, llega y se convierte y decide volverse a Dios? Dios lo va a perdonar, pero
¿Causaría alegría en ti? ¿Causaría alegría en nosotros el ver que alguien malvado, alguien que ha hecho mucho mal, de repente se vuelve a Dios y ahora ya Dios lo perdona? Eso es algo que también necesitamos profundizar esa parte específica en nuestro corazón. ¿Realmente estamos entendiendo el mensaje, el propósito de lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos llegando y hablando a las personas? ¿Para qué lo hacemos? Pues para que se vuelvan a Dios, para que no perezcan sin Él, para que un día puedan tener la oportunidad de estar con Dios en la eternidad. Eso es lo que queremos, que ellos puedan tener esa relación personal con Dios, que puedan conocer de esas buenas noticias, que tienen la oportunidad de volverse a Dios, que Dios puede recibirlos. ¿Qué pasa cuando Dios hace milagros en tu vida? Pensemos en otro asunto. ¿Qué pasa cuando Dios hace milagros en tu vida? Piensa, un día a lo mejor, y si puede ser que ya conocieras de Dios y estuviste rogando, suplicándole a Dios porque fulanita fuera tu novia, y quizás después orabas porque ella se convirtiera en tu esposa. Y para ti en ese momento viste una respuesta y dijiste, es ella, y me caso, y ya nos casamos y todo, y al pasar el tiempo, pues ahora resulta que ya no, pues ahora ya no te parece muy ideal la pareja con la que estás. Entonces a veces puede también pasar eso, Dios hace milagros y a veces pareciera que se nos olvidan esos milagros. Pareciera que lejos de causarnos una admiración, de decir, wow, mira cómo Dios actuó, mira Dios lo que hizo, se nos olvida y entonces empezamos a ver ahora lo malo, ¿no? Lo inconveniente. Para Jonás dices, bueno, yo podría pensar, wow, mira, Dios lo utilizó poderosamente para que toda una nación cambiara. Y eso a lo mejor podría ser lo que más debería estar en su corazón, pero no fue así. Vio la parte negativa. Y nosotros podemos caminar de la misma forma cuando pasa el tiempo después de que hemos visto milagros. Quizás oraste mucho por un trabajo, pero después, ay, no, es bien pesado, y es que mi jefe, mira cómo me trata. Y podemos entonces empezar a caer en eso de quejarnos. Ya no valoramos tanto los milagros de Dios. Llegamos a lo mejor a esta increíble ciudad y nos admiramos de las plantas, del verde, del cielo claro, y después de un tiempo a lo mejor es como, ay, no, pero ya no me gusta esto, y los moscos, digo, podemos pensar en muchas cosas a lo mejor negativas, lejos de seguir valorando lo que Dios ha hecho y los milagros que ha hecho y todo lo que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante que no perdamos de vista eso, que a veces podemos caer inclusive en ser malagradecidos y dejar de mirar los milagros de Dios. Pero mira, una última lección ahí, vamos a Jonás, capítulo 4, versículo 5, ahí donde estábamos. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Fíjate, todavía estaba esperando, o sea, todavía se quedó a ver qué pasaba, a ver si se salvaba o se destruía. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Fíjate el corazón de Jonás en ese momento. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Fíjate lo que le estaba diciendo aquí Dios a Jonás. O sea, tú te compadeciste por una planta que ni hiciste nada para que creciera. ¿Cómo no me iba yo a compadecer de 120,000 personas que viven en esa ciudad y de muchos animales? A veces cuando Dios nos marca el camino, Dios nos señala una ruta, cuando vamos con Dios y le rogamos que nos muestre qué es lo mejor, tenemos que entender que no tenemos la imagen completa.
Nosotros no sabemos lo que viene después, no podemos ver siquiera lo que viene mañana o lo que viene en una semana, lo que va a pasar en un año, mucho menos lo que va a pasar en 10. No sabemos, pero Dios sí tiene la fotografía completa. Él sí sabe todo lo que va a venir. A veces nos pueden parecer cosas ilógicas o nos puede parecer que no entendemos por qué pasa tal o cual situación o por qué si yo veía que ese era el trabajo ideal, ¿por qué no me dejó tenerlo? Y podemos desviarnos en ese sentido, pero sabes, Dios sí tiene toda la imagen acerca de ello. Dios tiene toda la imagen completa. Me acuerdo que alguna vez yo cuando estaba dando clases como maestro en una vocacional, allá en la Ciudad de México, nivel medio superior, estaba dando clases y gracias a Dios había podido acomodar mis horarios para llegar a las reuniones, pero llegó un momento en que para uno de el semestre que seguía, me dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora va a cambiar y pues ahora estos son los horarios. Y con esos horarios yo ya era imposible que llegara a mis reuniones. Ya, no había forma ni manera de que yo pudiera estar. Yo trabajaba en las noches, yo daba clases en las noches. Y entonces yo tenía dos opciones. Aferrarme y decir, bueno, pues no, pues es que necesito el dinero, tengo que quedarme y pues ya lo que pase, pasará y no iré a mis reuniones. Y era no ir ya ningún día, ninguna semana, no era temporal. Era todo el semestre hasta que terminara. Y quién sabe esperar el siguiente. Y fue donde era como, pues, ¿qué hago? Y era como, pues, tengo dos, o confío en Dios, en que Dios proveerá la forma, otra opción, si dejo esto o me seguía en el trabajo. Y al final, pues, no creas así como que, ay, me costó trabajo y fue sencillo, ¿no? La verdad es que me costó, pero gracias a Dios tomé la decisión de creerle y de decir, ¿sabes qué? Renuncié a ese trabajo. Me dijeron que por qué. Les dije, no puedo venir porque tengo algunas reuniones de la iglesia, no puedo estar. Entonces renuncié, busqué otra opción de trabajo. Yo todavía estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando todavía la licenciatura y salió una convocatoria para auxiliar de profesor en la universidad misma, metí mis documentos, seguí todo el procedimiento y finalmente me quedé. Y me quedé en un mejor trabajo en el sentido de que era menos, era más tranquilo, era menos labor la que tenía que hacer, eran menos horas, estaba mejor pagado y estaba dentro de mi misma universidad. Ya no tenía que desplazarme después de mis clases o entre clases para ir al otro trabajo o al final de las labores, perdón, de mis materias, ir al otro trabajo. Entonces, eso era una gran diferencia. Y al final, después me voy enterando, ya cuando ya estaba ya en el nuevo trabajo, uno de los maestros de la vocacional donde yo trabajaba, me dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Que ya cambiaron las políticas y ahora resulta que solamente pueden trabajar aquí aquellos que tengan su licenciatura terminada. Los demás ya no pueden trabajar. Si no tienen licenciatura terminada, no pueden trabajar aquí. Y la verdad es que ahí fue cuando entendí como yo no lo veía, yo no sabía lo que venía al frente. Si yo hubiera seguido ahí, al final me hubiera tenido que salir porque yo no tenía la licenciatura todavía terminada, estaba estudiando todavía. Pero Dios sí lo sabía y Dios sí tenía la fotografía completa. Y a veces eso puede ser una cosa muy simple, muy sencilla, dependiendo de qué tanto lo consideres el perder el trabajo, ¿no? Pero el asunto es que como esas hay muchas otras cosas donde nosotros puede ser que no nos demos cuenta de qué es lo que Dios está viendo más adelante y que por alguna razón nos está llevando por un camino que a veces no entendemos. Por eso es tan importante que tengamos una relación fuerte con Dios para tener la confianza de lo que venga más adelante. No sabemos por qué Dios dice sí o dice no a ciertas peticiones, pero todo tiene un propósito mayor. Lo más importante es esto, que Dios siente una compasión enorme por ti, por mí. Siente un amor enorme por ti, por mí y por cada persona por la que vamos a ir y vamos a llegar y la vamos a invitar a las reuniones, por cada persona con la que estamos estudiando la Biblia y por cada persona por la que vamos a ir para invitarla a estudiar la Biblia. Dios siente compasión por cada uno de ellos. Así es Dios. No importa cómo está en este momento esa persona, pero Dios quiere traerla. Dios quiere cambiar su corazón. Pero sabes que quizás un punto ahí extra que a veces se nos va, es que Dios también siente compasión por los animales. También.
O sea, a veces ese punto lo dejamos por de lado, pero también Dios es compasivo aún con las demás criaturas. O sea, a veces, digo, obviamente necesitamos comer y a veces puedes tener la necesidad de comer un animal, pero una cosa muy diferente es que a veces exista, bueno, que exista la necesidad de comer carne, pero otra cosa es hacerlo sufrir a los animales, ¿no? Y sobre todo a algunos que ni siquiera te alimentas de ellos y los tienes a lo mejor junto a ti. Debemos ser alguien como compasivo en todo sentido. Nuestro corazón debería caminar más cercano a cómo es el corazón de Dios. Deberíamos de estar buscando imitarlo. La conclusión, lo primero nuevamente es, otra vez, sin oración y sin lectura bíblica vamos a estar caminando a ciegas. Nuestra relación con Dios nos va a dar seguridad de lo que venga en el futuro. Depositar nuestras opciones en las manos de Dios nos va a dar tranquilidad al ver la respuesta. Hacer caso al camino que Dios nos señala, eso va a ser lo mejor. Visualizar que nosotros no podemos ver la escena completa, pero Dios sí la ve. Y no perder de vista que Dios nos lleva por el mejor camino. Él es inmensamente compasivo. Y pues ser sensible con las criaturas que Dios ha creado. Esto es lo que hoy quería compartirte.